Arruiné a mi familia perfecta después de que mi esposo me atrapara engañándolo, con mi jefe y fuera a prisión por agresión. Ahora, 7 años después, él está libre mientras yo estoy sola y mis hijos me odian. Soy una persona egoísta, al menos eso es lo que me repito casi todas las noches cuando escucho el silencio en mi casa. Mis hijos no están aquí, mi ex esposo me odia con justa razón, mi familia inmediata está dividida y nunca dejé de odiarme por lo que hice. Mi acto egoísta ocurrió en 2015. Acababa de cumplir 39 años y admito que daba por sentado a mi ex esposo. Mi ex siempre me decía que era hermosa a diario, siempre quería tener sexo, siempre me cuidaba y me trataba como su igual. Nunca me trató como una reina o una princesa, yo era su compañera. Llevábamos 20 años casados en ese entonces, éramos novios de la secundaria, el uno para el otro y se sentía bien. Mi familia lo amaba, mi hermano lo admiraba y mi ex lo ayudó en muchas situaciones difíciles. Mi ex era la persona a la que llamaban cuando estaban en problemas y él los ayudaba, era un buen hombre. A lo largo de los años, le di 2 chicos testarudos, en ese momento tenían 18 y 16 años, y 2 princesas gemelas de 13. Aumenté de peso y me sentía cohibida, y él me decía que era hermosa. Nuestras discusiones siempre eran pocas y espaciadas. Hablábamos de todo, pero cuando discutíamos solía ser sobre sexo o la falta de este por mi parte y las cosas que me negaba a hacer en la cama. No es que no quisiera hacerlas, es solo que no estaba de humor y él lo entendía. Cuando cumplí 39 años, mi fiesta de cumpleaños reveló el nuevo yo. Pasé todo el año en el gimnasio haciendo yoga y pilates. Mi esfuerzo me llevó de pesar 180 a 135, y para mí fue una transformación increíble. Siempre he sido una chica rellenita, así que tener un cuerpo tonificado y en forma era una nueva experiencia. Mi ex esposo también iba al gimnasio conmigo, pero no tanto. Sin embargo, pasó de 260 a 225 y estaba comenzando a moldear su cuerpo. Mi ex esposo no podía mantener sus manos alejadas de mí, pero por alguna razón yo aún no estaba de humor. No es que no lo intentara, íbamos a cenar, bailábamos y hacíamos caminatas regulares. Él siempre ayudaba en la casa y podía ver en sus ojos cuánto me amaba y deseaba. 20 años juntos y aún me miraba con deseo. Creo que cualquier mujer desesperadamente querría eso, pero mentalmente simplemente no estaba de humor. En ese momento pensé que estaba pasando por una menopausia temprana, ya que solo teníamos sexo 2, tal vez 3 veces al mes y yo solo quería una vez y ya, pero él quería más y no importaba cuánto lo intentara, simplemente no estaba interesada. Mencionó la consejería de pareja y yo me negué. Así que ahora mi egoísmo entra en juego. Un nuevo gerente comenzó a trabajar en mi oficina unos días después de mi cumpleaños. Era un poco más joven y atractivo y, por alguna razón, se interesó en mí. Al principio lo ignoré, luego pasó de ignorarlo a tener conversaciones casuales, luego el coqueteo y le mostré mi anillo. Sin embargo, después de 2 meses de coqueteo constante, coqueteé de vuelta, lo que me llevó a contarle sobre mi vida y me encontré pensando en él más y más. Esto fue una aventura emocional, lo sé ahora, pero en ese momento me sentía en las nubes. Mi ex esposo sospechaba que había algo raro en mí, tuvimos una discusión acalorada sobre ello, una que, honestamente, creo que comencé. Él fue a besarme y subconscientemente hice una mueca de disgusto, no fue hacia mi ex, estaba pensando en este hombre cuando se inclinó y me sentí disgustada con todo. Al menos eso es lo que me digo a mí misma. Una semana después de ese día, le dije al nuevo gerente que nos encontráramos en un café para que pudiéramos hablar. Tenía toda la intención de decirle a este hombre que me dejara en paz, decirle que no podía hacer esto, pero antes de que pudiera decirle algo, él me besó y mi mente se quedó en blanco. Ese fue el comienzo de nuestra aventura de 6 meses. Durante ese tiempo hice cosas con este hombre que mi ex quería. Estaba más dispuesta, más entusiasta, siempre tenía ganas. Creo que era porque era algo nuevo. Mi ex y yo tuvimos sexo durante ese tiempo, pero no con tanta frecuencia. Comencé a alejarlo, criticando sus pequeños hábitos. Incluso lo menosprecié. Me avergüenzo de cómo lo traté durante ese tiempo. Solo me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando mi hermano vino a visitarme y me dijo que mi ex le había confesado lo deprimido que se sentía y que estaba pensando en solicitar una separación. Diciendo que sentía que ya no lo amaba y que él estaba empezando a dejar de amarme. Eso me hizo reaccionar, así que inmediatamente lo terminé, renuncié a mi trabajo y me dije a mí misma que iba a hacer que mi esposo se sintiera amado y deseado. Iba a arreglar esto, iba a ser una mejor esposa si podía. Miap se presentó en mi casa con una caja de mis cosas de la oficina que había solicitado que enviaran. Hablamos. Él quería saber qué hizo mal y le dije que necesitaba arreglar mi matrimonio. Le dije que se fuera y él quería una última vez y le dije que no.
Él suplicó, rogó y, como una tonta, acepté. Fuimos a la habitación de invitados y lo hicimos. No sé cuánto tiempo estuvimos haciéndolo, pero cuando él estaba encima de mí, sentí que se movió violentamente hacia atrás y hubo un fuerte golpe. Me senté y mi ex estaba mirándome. Mi app estaba en el suelo y había un gran agujero en la pared. Intenté decirle algo a mi ex, pero sus ojos estaban inyectados en sangre, había lágrimas fluyendo y sus labios temblaban. Podía ver que estaba en mucho dolor y me sentí tan disgustada. Vi cómo mi app se levantaba e intentaba irse. Mi ex lo miró y mi app le dijo que si sabía lo que le convenía se echaría atrás. Entonces mi ex lo atacó. Grité y lloré diciéndole a mi ex que se detuviera y, desesperada, me subí a su espalda, lo que resultó en que me estampara contra el suelo. Todo se volvió borroso por un rato, las palabras sonaban amortiguadas, pero cuando volví en sí, mi ex tenía a mi app de lado y estaba al teléfono. Lo único que podía hacer era mirar la cara hinchada de mi app y la sangre en los dientes junto a él en el suelo. Hubo un fuerte golpe en la puerta y vi a mi ex poner el teléfono en altavoz, lentamente colocarlo en el suelo, arrodillarse y poner las manos en la parte trasera de su cabeza. La puerta se abrió y la policía entró, lo esposaron y los paramédicos llegaron momentos después. Pronto supe que él mismo llamó al 911. Todo se fue al garete en el hospital. Mi padre no dijo una palabra, solo me miró con vergüenza. Mi hermano estaba gritando, se veía destrozado, preguntándome cómo pude hacerle eso a mi ex. Mi madre me consolaba, diciéndome que todo estaba bien, lo que hizo que mi padre le gritara. Su familia estaba furiosa, sus hermanas me amenazaban y sus padres parecían querer enviarme a una tumba temprana. Me acerqué a mis hijos y se negaron a hablar conmigo. Mis hijos ni siquiera podían mirarme. Mi app estaba gravemente herido y necesitaba cirugía reconstructiva en su rostro. Mi ex prácticamente destrozó su cara. En el hospital, una mujer entró a mi habitación y me atacó inmediatamente. Mi hermano la sacó de encima de mí y resultó ser la esposa de mi app. No sabía que estaba casado, nunca usó un anillo, nunca dijo nada. Me hizo sentir aún peor. En el juicio, mis hijos se quedaron con sus abuelos del lado de mi esposo y mis hijas se negaron a hablar conmigo. Mi ex no quería verme tampoco. Intenté visitarlo en el condado y me negaron. Mi hermano se aseguró de que mi ex fuera a la instalación correccional donde él trabajaba para poder vigilarlo. Cuando le pedí a mi hermano que transmitiera un mensaje por mí, me dijo que me fuera al infierno. Durante el juicio, fue la primera vez en meses que lo vi. Me miró con tal odio que dolía más que cualquier cosa que pudiera imaginar. Siempre me miraba con amor, incluso cuando estábamos enojados el uno con el otro, siempre me miraba con amor, pero durante ese juicio era odio y necesité excusarme para llorar en el baño. A medida que pasaban los días, me vi obligada a contar todos los detalles de mi aventura para que todos los escucharan. Cuando les dije cuánto tiempo duró, mi ex se veía destrozado y mi padre se levantó y salió de la sala del tribunal. Durante el testimonio de mi ex, supe que había llegado a casa para sorprenderme con un almuerzo y un viaje de fin de semana para dos a los Catskills. Tenía planeada una escapada romántica completa, solo para caminar sobre nosotros y reaccionar. Declaró que cuando el app le ordenó que se apartara, se volvió loco y lo golpeó, solo para detenerse cuando me lanzó fuera de él. Rápidamente llamó al 911 y se escuchó la grabación en el tribunal. Escuchar el dolor en su voz, sus sollozos mientras hacía lo que el operador le decía, fue tan desgarrador. El app no pudo testificar verbalmente y estaba fuertemente medicado, por lo que usaron imágenes de cómo se veía, lo cual me revolvió el estómago porque yo era responsable de todo esto. Mi ex destrozó su cuenca ocular, pómulos y destruyó su mandíbula. Declararon que había fragmentos de hueso demasiado pequeños para unir. Mi ex fue acusado de un delito grave de tercer grado y sentenciado a 7 años, lo que hizo que mis hijos gritaran y protestaran, y que mis hijas y su familia emitieran un lamento que me persigue hasta el día de hoy. Los primeros 3 meses fueron tortuosos. La esposa de mi app en proceso de divorcio me demandó por alienación de afecto. Mi ex presentó una demanda de divorcio. Mi hijo mayor se mudó, mi otro hijo se quedó en su habitación y mis gemelas se rebelaban con fuerza. Mis antiguas cuñadas me atacaron en medio de Christ Chapel. Su madre me escupió en la cara cuando intenté disculparme con ella. Mi padre y mi hermano se negaron a hablar conmigo. Eventualmente necesité encontrar un nuevo trabajo, no había dinero entrando y casi agoté los ahorros, pero prácticamente fui vetada en mi campo. Era mala publicidad para la firma contable, así que comencé a trabajar en el comercio minorista y trabajé como ajustadora estacional en H&R Block durante la temporada de impuestos. Casi pierdo la casa.
Mi ex se negó a permitirme visitarlo y cada carta fue devuelta. Llorar en la ducha se convirtió en un hecho casi diario. Mis padres casi se separaron porque mi madre me defendía constantemente. Mi hermano se negó a reconocerme, incluso mis amigos de la infancia estaban divididos. Pronto comencé a tener pensamientos de terminar con todo, de recoger mis cosas y desaparecer. La culpa era tan pesada. Eventualmente vi a una terapeuta y ella me reprendió, me dijo que simplemente me había acomodado con mi ex. No lo veía como un esposo, lo veía como un amigo con beneficios y lo traté de esa manera. Ella tenía razón. Me acomodé demasiado con él. Lo veía como un compañero, pero él me veía como su esposa, madre de sus hijos, la mujer que amaba y deseaba. Lo di por sentado. Casi pasó un año de silencio de mis hijos. Cuando cocinaba la cena, recogían su comida y se iban a sus habitaciones, negándose a siquiera mirarme. Tuve algunos colapsos, rogándoles que me dijeran algo, pero nada. Mi hermano se casó y no fui invitada, mis hijos sí. Continué intentando visitar a mi ex con la esperanza de que me pusiera en la lista de visitas, pero siempre me negaron. Mis cartas seguían siendo devueltas, lo que me deprimía severamente y sabía que lo merecía. Luego, un día de repente, apareció mi hermano. Me sorprendió verlo y me alegró, era la primera vez desde el juicio que venía a mi casa y solo vino a reprenderme. Me dijo que mi ex estaba en la enfermería después de ser apuñalado. Un recluso intentó agredirlo sexualmente en su celda, lo que resultó en que mi ex fuera apuñalado en el estómago y el recluso terminara con la columna rota. Mi hermano gritó, «¿Tú hiciste esto?», antes de volver a su camioneta. Lloré durante días después de eso porque tenía razón. Yo hice esto. Intenté visitarlo en la enfermería y aún así me negaron. Durante 4 años adicionales intenté hablar con él y seguí escribiendo cartas, pero todas fueron devueltas. Afortunadamente, nuestros hijos visitaron a su padre con frecuencia. Así fue como me enteré de que mi ex fue puesto bajo custodia protectora por mi hermano desde su ataque. A lo largo de los años, mi hijo mayor fue a la misma universidad a la que asistió mi ex y hasta tomó la misma carrera. Solo llama a sus hermanos, nunca quiso hablar conmigo. Nunca viene a la casa en vacaciones, solo va a casa de sus abuelos. Mi otro hijo siguió su ejemplo y también fue a la misma universidad, y también se niega a llamarme. Mis gemelas fueron duras conmigo, pero visitaban a su padre semanalmente, lo que mejoraba su humor y, cuando se rebelaban demasiado, su tío las ponía en su lugar, pero mi hermano y yo apenas hablábamos. Intenté visitar a su esposa cuando tuvieron su primer hijo, pero me pidieron que me fuera. Mi madre me mantenía al tanto de lo que sucedía en sus vidas. Mi padre aún se negaba a reconocerme. Luego, a principios de mayo de este año, mis hijos estaban felices y mis hijos volvieron a casa. No sabía por qué y no me importaba, estaban en casa por 4 meses. Mis hijos estaban cerca y hice todo lo posible para mostrarles cuánto lo sentía, pero en su mayoría me ignoraban. Sin embargo, me hablaban y eso me hacía muy feliz, poder tener una conversación con ellos, saber lo que sucedía en sus vidas. Mi hijo mayor estaba saliendo con una mujer desde hace más de un año, mi segundo hijo estaba en el equipo de atletismo de la universidad, incluso mis hijas comenzaron a hablarme de nuevo y me odiaba aún más por lo que les hice. Verlos sonreír de nuevo, bromear y cenar juntos, lo extrañaba tanto. Al final de agosto, me estaba preparando para el primer día del último año de secundaria de los gemelos, que también coincidía con su cumpleaños número 18. Expresé mi emoción por su fiesta de cumpleaños, les conté lo que planeaba hacer, sin dudarlo, mis hijas me preguntaron si podíamos hacerlo en otro día. Me confundió porque pensé que estábamos empezando a mejorar. Cuando pregunté por qué, una de ellas dijo, «Porque papá nos va a hacer una fiesta y no quiero que esté cerca de él». Ese comentario me sorprendió. Pregunté cuándo había sido liberado su padre y me dijeron que había salido a finales de abril por buena conducta. Lloré porque él había salido y eso me rompió un poco más. Ellos estaban más tiempo conmigo porque él había salido, estaban más felices y alegres porque tenían a su padre de vuelta en sus vidas. No era porque estuviéramos empezando a sanar, era porque lo tenían de vuelta. Pregunté dónde se estaba quedando y me dijeron que estaba con mi hermano. Intenté llamar, necesitaba hablar con él, pero se negó. Intenté ir allí con todas las cartas que habían sido devueltas a lo largo de los años y lo vi brevemente a través de la rendija de la puerta. Grité su nombre y mi hermano me pidió que me fuera. Le entregué las cartas y me fui. Cuando llegué a la entrada, escuché su voz. Me di la vuelta y él venía hacia mí. Inmediatamente comencé a llorar y fui a abrazarlo,
pero me devolvió las cartas. ¿Olvidaste esto?, me dijo fríamente, y lloré mientras lo veía alejarse. Le rogué, le supliqué que solo hablara conmigo y él simplemente volvió a entrar en esa casa. Mis hijos me miraban desde la puerta y no tenían amor en sus ojos para mí. En ese momento, me di cuenta de que mis hijos solo me toleraban. Sin embargo, todavía quiero arreglar esto. Quiero decirles lo egoísta que fui, quiero decirle cuánto lo extrañé, decirle que lo siento mucho por destruir lo que teníamos. Así que estoy tratando de seguir adelante con mi vida diaria. Supe por mi madre que la ex esposa de mi app estaba visitando a mi ex hace 2 años y ha estado viniendo a verlo. No me importa realmente, solo quiero que de alguna manera me perdone. Quiero que hable conmigo, quiero que esté a mi lado, quiero que me mire como solía hacerlo. Quiero a mis hijos a nuestro lado. Solo quiero recuperar a mi familia, pero sé que no lo merezco. Incluso si por algún milagro volvemos a ser uno, nunca será lo mismo. Fui egoísta y desearía poder deshacerlo todo. Esta es una respuesta a la publicación de mi madre. Mi egoísmo arruinó mi familia en Support for Wayward. Soy regular en Reddit, así que estoy usando una cuenta desechable porque realmente no quiero que ninguna de las personas que conozco en mi vida social sepan que soy yo. Me esfuerzo por mantener mi pasado en secreto. Mis amigos de la universidad no saben que mi padre estuvo en prisión, ni me importa contárselo. Así que cuando caminaba por el campus y escuché a muchas personas hablando de esta publicación y compartiéndola, volvió un montón de emociones que he estado tratando de superar. Así que la busqué y había suficiente información proporcionada para saber que se trataba de mi familia y me enfureció. Me comuniqué con mi madre, quien comenzó con el maldito espectáculo de lágrimas, y le grité. Cuando fui a ver a mi padre y le conté lo que hice, me gritó. Mi padre es un buen hombre, solo me gritó por maldecir. Mi madre me dice que puedo no amar a mi madre, pero necesito respetarla. Es difícil respetar a alguien así. Mi padre siempre luchó. Nos inculcaba que debíamos estar agradecidos por crecer en un área donde no nos atacarían por sacar buenas notas o por ser atrapados leyendo por los niños que te golpeaban por querer cosas de blancos, como ir a la universidad. Nos decía que así era para él en el sur del Bronx. Mis tías nos contaron cómo se unió a una pandilla a los 13 años solo para que lo dejaran en paz mientras iba a la escuela. Cuando tenía 15 años, su padre murió de cáncer y mi padre tuvo que ser un padre sustituto para sus 2 hermanas. Como no había seguro de vida, trabajaba y hacía lo que tenía que hacer para ayudar a pagar el alquiler y poner comida en la mesa mientras seguía asistiendo a la escuela. Mi papá dijo que fue afortunado de que su madre se volviera a casar con un buen hombre y se mudaran al norte del estado de Nueva York para una vida mejor. Según lo que me contó mi tío, él y sus amigos pensaban que mi papá era raro. Eran los años 90 y mi papá iba a la escuela con ropa muy holgada y una camiseta con la bandera de Puerto Rico y decidieron meterse con él. Mi tío dijo que no esperaban que mi papá peleara con ellos al instante y les pateara el trasero, pero en lugar de irse, mi papá los ayudó a levantarse y les preguntó si querían faltar a la escuela, compartir una cerveza de 40 onzas y hablar las cosas. Mi tío dijo que cuando mi papá hizo eso, supo que iban a ser amigos y comenzaron a pasar el rato. Lo presentó a mi mamá y se llevaron bien. Fueron a la misma universidad y al final de su primer año se casaron. Mientras crecíamos, mis padres eran la pareja romántica. Siempre se tomaban de la mano, se besaban y era realmente embarazoso. Incluso al comienzo de mi último año de secundaria, cuando todo se fue al infierno, él actuaba como un adolescente cuando se trataba de mi mamá. La amaba, la respetaba. Honestamente puedo decir que nunca la puso en un pedestal. Me daba sermones de que una mujer no respetará a un hombre que la ponga en un pedestal. Y cuando pregunté por qué, él dijo, porque siempre te estarán mirando hacia abajo. Mi papá me dijo que su padre y su padrastro tenían la misma mentalidad. Debes tratar a tu esposa como a tu igual, ella es tu mejor amiga, es tu confidente, al igual que tú eres el suyo. Mi papá tenía sus peculiaridades. Era un hombre grande y siempre estaba bromeando, medía 1.80 metros y pesaba 118 kilos. A pesar de ser corpulento, era muy activo. Me encantaba cuando le cantaba a mi mamá, a todos nos gustaba. La serenateaba, le compraba flores y le escribía en la tarjeta, porque es jueves y estaba pensando en ti. Le escribía una carta de amor ocasional y defendía su honor cuando alguien era grosero o irrespetuoso con ella, siempre le decía lo hermosa que era. Mi papá mostró a las niñas qué tipo de hombre deberían tener en sus vidas. Cuando se trataba de mi tío, mi papá siempre estaba allí para él, incluso cuando todos pensaban que era un caso perdido. Mi papá nunca se dio por vencido con él, y como una vez dijo mi abuelo, le sacó lo tonto y dejó al hombre que debía ser. Esa frase siempre me hizo reír. Mi papá me mostró cómo debe actuar un hombre,
un amigo y un esposo. Y mi madre, antes de su aventura, siempre amó a mi papá. Él siempre la apoyó y la animó, era su animador personal cuando estaba deprimida, y ella lo era para él también. Para todos nosotros, ellos tenían el matrimonio que queríamos tener. Luego mi mamá lo arruinó. Recuerdo esos meses en los que ella hablaba con mi papá como si él estuviera por debajo de ella. Él respondió, pero se contenía. A pesar de que mi papá se graduó de la universidad y tenía una carrera exitosa como asesor financiero, podía pasar de cero a barrio en 5 segundos. Mi abuela decía que era como su padre, amable, respetuoso y servicial, pero no dudaría en arrancarte la garganta con sus propias manos. Mi papá intentó todo, comprarle flores, intentar llevarla a cenar, a bailar, pero ella estaba en su propio mundo, tratándolo mal. Todos lo vimos, y eso estaba afectando mucho a mi hermano y a mis hermanas gemelas, pero mi papá sonreía y nos decía que lo arreglarían. Nos decía que probablemente mamá estaba muy estresada en el trabajo y trayendo eso a casa. Y yo le creí, especialmente cuando dejó su trabajo. Honestamente pensé que su trabajo era el problema. Luego arrestaron a mi papá. Mamá, ¿sabes la vergüenza que sentimos cuando toda la escuela hablaba de lo que pasó? Arrestaron a mi papá porque tú no podías mantener las piernas cerradas. No podía soportar mirarte, por eso me fui a la casa de la abuela. Verte me disgustaba, y cuando visité a papá, él no podía mirarme. Estaba avergonzado. Me dijo que había fallado como esposo y como hombre. Le dije que no, pero él insistió en que sí, porque un hombre habría pensado en las consecuencias de sus acciones antes de hacer algo tan estúpido. Y falló como esposo porque su esposa se acostó con otro hombre. Le rogué que me mirara, pero no lo hizo. Luego tuviste el descaro de pedirnos perdón y por primera vez en mi vida quise hacerte daño físicamente. Todos estábamos sufriendo y tú querías perdón. Cuando estuve en ese juicio escuchando esa llamada al 911, fue el peor momento de mi vida, 25 minutos escuchando a mi padre, quien habría matado y muerto por ti, llorar pidiendo ayuda a la operadora, diciéndole a la mujer que creía haber matado a alguien. Escuchar a esa mujer calmarlo mientras él repetía una y otra vez que el amor de su vida lo había engañado nos hirió más que nada. Sé que intentaste actuar como testigo de carácter para papá. Todos te dijimos que no lo hicieras y lo hiciste de todas formas. ¿Por qué? ¿Querías mostrarnos que aún lo amabas? ¿Decirle a la corte que es un buen hombre? Porque en mi opinión, ese contrainterrogatorio donde contaste cuánto tiempo estuviste con ese hijo de puta fue la razón por la que lo perdimos, por lo que fue enviado a la cárcel. Y creo que si hubiéramos tenido un abogado de verdad en lugar de uno de oficio, él habría salido libre. Tuve problemas de ira por eso. Mi hermano se convirtió en un alcohólico secreto, una de las gemelas fue suicida y tú ni te diste cuenta. Todo lo que querías era intentar arreglar las cosas con papá, dejándome a mí mantener a flote a mis hermanos. Te odiaba, y en cierto modo, aún lo hago. Cuando fui a la universidad, no quería tener nada que ver contigo. Al igual que mi padre, tuve que ser un padre sustituto para mis hermanos. Trabajaba a tiempo completo, iba a la universidad y te enviaba dinero para ayudar a pagar las cuentas. No sé por qué hiciste parecer que lo hacía sola, mamá. Sé que fue difícil, sé que estabas muy deprimida, pero tenías ayuda con las cuentas. Y la abuela te defendió, pero solo lo hizo porque todos estaban en tu contra, al menos eso es lo que creen las gemelas. Cuando apuñalaron a papá, casi tuve una crisis nerviosa. Lo había visto ese día, nos estábamos burlando de lo musculoso que se había puesto y nos reímos mucho con lo que papá llamó el plan de cuerpo de prisión. Lo hizo sonar como un comercial divertido. Estaba a medio camino de regreso a la escuela cuando recibí la llamada. Casi choqué el coche porque mi cerebro se apagó. Fue difícil para todos. No le dije esto a nadie, pero me senté afuera del apartamento del tipo. Quería golpearlo tan mal, pero cuando lo vi caminar con ese bastón, recordé lo que dijo papá y me fui. A medida que pasaron los años, la abuela murió, luego el abuelo unos días después por el síndrome del corazón roto, y papá no pudo asistir al funeral. ¿Sabías que sus 2 hermanas se casaron en la sala de espera solo para que él pudiera entregarlas? El daño que has causado a todos nosotros es enorme, y no ayudó que siguieras pidiéndonos perdón, dándonos otra oportunidad. Nunca nos diste espacio para comprender, para sanar. Solo seguías pidiéndolo y todo lo que veo es que querías sentirte mejor contigo misma. No te importaba. No intentaste. Solo nos diste espacio y actuaste como si de repente debiéramos actuar como si fuéramos normales de nuevo. Sí, lo intentaste en los últimos años, pero no lo hiciste cuando debías, cuando era más importante. Cuando papá salió,
Nos dijo que comenzáramos a hablar contigo, nos dijo que eres una buena madre para nosotros y que por lo tanto deberíamos mostrarte algo de respeto. Así que lo hicimos y eso te hizo feliz por un tiempo. Recuerdo lo que era no odiarte. Papá tuvo problemas para encontrar trabajo al principio, pero uno de sus antiguos clientes lo contrató. No esperaba que las gemelas te lanzaran esa bomba. Papá no quería que supieras que había salido, así que cuando apareciste, realmente le molestó. Vomitó después de hablar contigo, dijo que la sola vista de ti le enfermaba. En cuanto a tu declaración en tu publicación sobre que la exesposa del tipo viene a ver a papá, ella ha estado viniendo a verlo semanalmente durante más de 3 años y han estado pasando tiempo juntos desde que salió. Así que por favor, deja de construir un castillo en el aire sobre que ustedes dos volverán a estar juntos. Si quieres hablar de esto, llámame. Si quieres arreglar las cosas con tus hijos, llámame. Lo que hiciste la semana pasada, publicar lo que es probablemente el peor momento de nuestras vidas, es puro egoísmo, como sugería tu título. Le conté a papá sobre esto y no le importa. Dijo que solo eres la madre de sus hijos, nada más. Gracias. A toda la gente que vio la historia completa, les agradecería si se suscriben, me ayudaría a monetizar mis historias y poder ayudar a mi familia. Comenten qué les pareció esta historia, y gracias a todos por ver hasta el final.